Y es que uno de los dioses más extraños que uno puede imaginar, por su funcionalidad, por su poderío, por cómo se infiltró en algunas sociedades, incluidas la española, es Mitra. Mitra y el Mitreo, o Mitra y su lugar de culto. Mitra venciendo a las bestias, no solo a una, los detalles de las figuras ponzoñosas peleando contra una deidad sumamente poderosa. Ustedes pensarán que esto tiene que ver con países del Oriente, pero resulta que en Córdoba, ni más ni menos, está el gran Mitreo. Y seguramente muchos cordobeses y muchas personas del sur tampoco lo conozcan especialmente. Y además, no solo es el hallazgo de algo relativo a este dios, que es tan singular, tan marginal, como aquel dios Reshef, dios del fuego y las llamas en los desiertos de Almería. Bueno, anomalías, diría yo. ¿Por qué? ¿Por qué este dios? ¿Y por qué es noticia? ¿Y por qué los arqueólogos han descubierto algo? ¿Y por qué hay una curiosa sincronicidad? Dos hechos aparentemente lejanos que ¡pum!, se funden al final de este reportaje. Me ha parecido fantástico. Siempre tenemos que estar atentos a lo que se descubre en nuestra España sagrada y mágica. Bajo tierra siguen durmiendo 1000 secretos. Este es uno de ellos y bien poderoso. Numerosos descubrimientos arqueológicos, producidos a lo largo y ancho del planeta, han venido acompañados en ocasiones de curiosas sincronicidades y eventos misteriosos, casualidades de las que la península ibérica no está exenta. Este es el caso de uno de los hallazgos más recientes de nuestro país. Sucedió hace tan solo unos meses en la población de Cabra, Córdoba, y tiene como protagonista al dios Mitra. La Casa del Mitra parte del hallazgo en 1949-50 por parte de unos hortelanos de la escultura del Mitra Tauróstono, una escultura de bulto redondo que representa al Mitra sacrificando al toro. Aparece de modo casual en torno a 1949-50, aparece esa escultura. Encontraron diferentes figuras, diferentes elementos de mármol blanco, y entre ellos pues una muy curiosa y muy especial, que resultó ser finalmente pues la estatua del dios Mitra. Y a partir de ahí, bueno, esa escultura pasó por diferentes vicisitudes hasta llegar al Museo Provincial, Arqueológico Provincial de Córdoba. Inmediatamente después, unos años después, se iniciaron las excavaciones en esta misma zona para ver por qué o qué relación había entre la aparición de esas esculturas y el posible yacimiento arqueológico que pudiera haber aquí. Y fue en esa primera excavación donde ya afloró esta villa romana. En 1973 se continúa esa excavación, se localiza la zona central de esta villa, de esta domus, la pars urbana de esta domus de época romana, del siglo II al siglo III. En 1981 se vuelve a excavar y se descubre la parte de las termas de esta casa. Una serie de circunstancias, en el 2016 se declara bien de interés cultural y por fin en el 2018 se compra este terreno que hasta ese entonces estaba alquilado. Y en la última intervención
también de carácter municipal, que comienza en noviembre de 2022, se descubre de ese modo el templo, el lugar original en el que se rendía culto a Mitra. Es un proceso que dura 72-73 años, que es la historia de la arqueología de Cabra realmente, desde esa aparición a comienzos de los años 50 de la escultura del Mitra tauróstono hasta la actualidad, que se ha descubierto el templo de culto aquí dentro de una de las estancias de la villa. El mitreo es una cueva, hay que partir de ese concepto, el mitreo es una cueva. Y este es el tercer templo de culto, el tercer mitreo que aparece en la península ibérica, es una sala simple, estrecha, con dos rebancos corridos, un rebanco a la derecha y otro rebanco a la izquierda, con una cierta anchura para realizar, ya sea reclinado o sentado, el banquete mitraico. Suele haber un elemento relacionado con el agua, como en este caso tenemos un depósito de agua, en otros mitreos suele haber una conducción de agua o suele haber un pozo, y en la parte final de esa sala, de esos dos rebancos, pues lo que tenemos es un altar, el altar en el que estaría la figura principal del culto, el Mitra tauróstono. Y es que desde el descubrimiento realizado en los años 50, la posibilidad de la existencia de un templo original de culto a Mitra en esta villa romana siempre había sido la cuestión principal del debate dentro de la comunidad arqueológica local. Un hallazgo que curiosamente ha coincidido en el tiempo con otro acontecimiento histórico. El regreso de la escultura original del dios Mitra a la población de Cabra. ...70 años después, cuando vuelve la pieza a Cabra, es cuando aparece el mitreo. Justamente en ese plazo de tiempo, pues descubren de forma prácticamente casual ese mitreo que le da ya una importancia a nivel mundial al descubrimiento que se produce aquí en Cabra, pero podemos ir todavía un poquito más allá, porque la construcción de la vivienda que se halla colindante a la villa del Mitra, su edificación termina justamente en el límite del mitreo. Si los propietarios de esta vivienda hubieran edificado tan solo un par de metros más hacia adentro, pues se hubiera pedido la oportunidad de acceder a este mitreo, que creo que son unas casualidades bastante misteriosas o por lo menos curiosas. Una vez más, la arqueología ha vuelto a sorprendernos. Un descubrimiento fundamental que no ha hecho más que alentar los ánimos del gobierno local y de los vecinos de Cabra para conquistar uno de sus ansiados sueños: la vuelta definitiva del busto redondo del dios Mitra a las dependencias de su museo arqueológico.